Él es Manuel Malaver. Manuel Malaver, excelente periodista, hombre serio, muy librado y ecuánime. Escribe en La Razón, invitado semanal de Maqui Arenas y Manuel Felipe Sierra en el programa de radio. Y te llamamos exactamente para que nos digas una ciudad, una capital que amaneció el día 9 de este mes de marzo totalmente militarizada, me cuentan. Será, y por eso te llamamos para que nos digas, entre otras cosas, eso, tu opinión. ¿Será para asustar para la manifestación de mañana? ¿Será porque están esperando la invasión de los colombianos, brasileños, norteamericanos? ¿Qué es lo que está pasando? Cuéntanos. Bueno, hay mucho nervio de parte del gobierno, lógicamente. Y yo pienso que esto que sucedió antier en Miami de la firma del Tratado de Defensa Mutua entre Brasil y Estados Unidos ha puesto las alarmas de Maduro al rojo vivo y los nervios también. Y si lo unes a la marcha que está convocando mañana Guaidó para que se realice en toda Venezuela, pero sobre todo en Caracas, entonces te puede decir perfectamente que el gobierno se siente algo así como acorralado desde el punto de vista de la opinión. Y es muy razonable pensar que esté dispuesto, si no a tirar una ofensiva contra la marcha, sí a crear un clima que asuste, que amedrente a la gente y permita que no haya tanto apoyo en la calle a la manifestación que está convocando Guaidó, que como puedes imaginar contiene muchas expectativas para el país, contiene muchas expectativas para la comunidad internacional, puesto que se trata de demostrar primero si Guaidó sigue manteniendo el respaldo que tuvo hace un año cuando arrancó con aquel programa de cese de la usurpación, gobierno de transición, elecciones libres, si tiene todavía ese apoyo. Y tanto como eso, si sucede lo que puede suceder, que asista mucha gente, Guaidó le presenta por fin al país una vía viable, clara y razonable de hacia dónde va su política y qué es lo que se propone su política. Porque Pablo Aures se pregunta en las redes, ¿para qué es esa manifestación? ¿Cuál es el motivo de esta manifestación? Él todavía no lo sabe y no lo entiende. Es de suponer que la manifestación jamás será como la del 11 de abril, ni tampoco como la primera vez que se juramentó, porque esto se va preparando poco a poco. Hay que motivar a la gente, evidentemente, y la gente no sabe para qué es realmente esa manifestación. En el fondo, ¿por qué tú crees que convoca a esa manifestación? ¿Para mantener el espíritu de que se está luchando contra la dictadura, aunque se está haciendo otras cosas, un plan B? Hay cosas debajo de la mesa, como el propio Guaidó declaró. ¿Por qué piensas tú que eres un periodista versado en esas cosas? No te estoy llamando conspirador, sino que te estoy diciendo que has estudiado y conoces de muchas conspiraciones desde la salida de Marcos Pérez Jiménez hasta hoy. Cuéntanos. Mira, salvo convocar la manifestación y decir que la manifestación es para continuar la presión contra el gobierno de Maduro y con esa presión lograr que Maduro abandone el poder. No se sabe si provocando, estimulando, promoviendo un golpe de Estado, que tampoco sabemos qué tanto, digamos, tramado, cocinado lo tiene Guaidó, o si realmente es otra manifestación para decirle al país que él continúa luchando por la libertad de Venezuela, que la libertad de Venezuela se logra con más y más manifestaciones y dentro de eso sacar esto que también anuncia mucha gente, que es sacar de la manga la fórmula electoral. Y cuando hablamos de la fórmula electoral es porque hay elementos
en la política que están induciendo a que se está rodando hacia unas elecciones. Ya Ángel Medina, que es el representante de la oposición en este comité de 10 personas para elegir el nuevo CNE, dijo que hay mayoría entre la oposición y el PCV para elegir el nuevo CNE. Bueno, con todos esos elementos, se puede pensar también que lo que se está buscando es lograr un clima de apoyo a lo que podría ser una salida electoral que se anunciaría dentro de pocos días, justamente cuando se elija ese nuevo CNE. Ay, pero eso es fastidiosísimo. Todavía hay quien cree que estos van a salir por una salida electoral. Bueno, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo Ángel Medina, que es un diputado que tiene el pleno respaldo de Guaidó, el pleno respaldo de Voluntad Popular, el pleno respaldo de Acción Democrática y creo que de toda la oposición representada en la Asamblea Nacional. Entonces, no está en definitiva nada claro si la salida que tiene Guaidó en mente para proponer sea esta de continuar la vía de las sanciones, de las presiones, en procura de que se articulen políticas de reacción en las Fuerzas Armadas, de que también de afuera se articule una especie de acuerdo sobre la marcha con los Estados Unidos para algún tipo de acción militar, o si lo que se busca es lo que también aparece como posible, que se articule un nuevo CNE y se convoque unas elecciones parlamentarias, que también de donde dice Guaidó puede salir la fórmula para salir de Maduro. Ajá. A mí me dice Ezequiel Zamora que la mayoría de ese CNE que quieren hacer, hasta ahora la enorme mayoría es gente que está con el narco régimen. Que esa mayoría es del narco régimen. Bueno, a mí me han llegado también ya la lista de los nombres que traían en el CNE, ese CNE. Quien me la dio sobre una supuesta conexión que él tiene con los grandes electores de este organismo. Te la puedo dar. Permanecerían en ese CNE 2 rectores del otro CNE, que sería Sandra Oblitas. Pero espérate, no perdamos nuestro tiempo hablando de ese nuevo CNE y hablando de elecciones, porque eso es perder el tiempo. Ellos parece ser que sí van a elecciones. ¿Qué crees tú como analista político que quieren lograr yendo a unas elecciones donde saben que los resultados los van a manejar el narcorrégimen y que no van a soltar el poder? Ellos no creen eso. Eso que tú afirmas, y lo afirmas porque lo crees, y yo también lo afirmo porque lo cree, no es una cosa que Guaidó, Gerardo Ramos, Leopoldo López crean que sean posibles. Ellos creen que incluso eligiéndose un CNE totalmente controlado por el gobierno, si fueran elecciones parlamentarias, el pueblo, ese pueblo que presuntamente va a ir mañana multitudinariamente a la marcha de Guaidó, votaría también multitudinariamente a favor de los candidatos a diputados de la oposición, y con esa mayoría sí se convocaría a unas elecciones presidenciales que serían en las cuales también multitudinariamente el pueblo sacaría a Maduro. Con decirte que se congeló la imagen cuando dijiste eso, que por elecciones multitudinarias en contra de Maduro y a favor de Guaidó, el pueblo va a sacar por elecciones a esta gente. Porque para empezar, ya en el primero o segundo, no, en el primer año de Chávez Frías le comentó al comandante Urdaneta, le comentó que ¿tú crees que por esos boticos nos van a sacar de aquí?
Olvídate de eso. O sea, ya en el primer año, cuando todavía no tenía el poder que tuvo después, cuando todavía no se da el lujo de ser un dictador tradicional. Entonces, evidentemente por elecciones no van a salir. Por eso te pregunto, ¿cuál es la intención de mantener a la gente en la calle, movilizada, y no dejar que se duerma o se desanime? Porque si se cree, Napoleón, ya te dije quiénes son los que creen, que con las sanciones, las presiones, más la movilización de calle, como dice Guaidó, nacional, multitudinaria, total, permanente, el régimen se le va a obligar primero a aceptar este CNE, que ellos dicen que incluso podría ser totalmente de Maduro, pero que si se va a las dos elecciones que estarían previstas, las parlamentarias y las presidenciales, el pueblo venezolano votaría mayoritariamente a favor de los candidatos de la oposición y que el gobierno respetaría los resultados de esas elecciones. Eso es lo que bulle, o lo que yo pienso que bulle en el fondo de estas políticas que no terminan de manifestarse claramente, se mueven con balazos, se mueven con escarceo, y en lo que tú las conoces es en actos como los de mañana, en declaraciones como esta de que todas las cartas están sobre la mesa, pero sin decir cuál es la carta que se optaría definitivamente para salir de esta dictadura pesadilla. Y parecía ser que es una política que busca poner el poder en manos de unas nuevas manos, pero sin correr riesgo de guerra, en las cuales podría alargarse o podría significar mucho, o sea, podría ser muy significativo los costos para llegar a un final feliz, que no podría ser otro que la salida de Maduro y de que Venezuela vuelva a la democracia. Ahora, ese final feliz solamente se puede dar por las armas, porque eso es una narcodictadura. Es decir, ellas no tienen a dónde ir ni a con quién llegar a acuerdos, sobre todo los máximos jefes responsables de crímenes de lesa humanidad. Entonces, ¿tú crees que hay alguna forma? ¿Qué se le puede ofrecer a esa gente para que se vaya? Me explico. A un dictador normal y corriente con unos cuantos muertitos por ahí, ¿no? Se le puede llegar a un acuerdo. Pero a esta gente, ¿cuál es el acuerdo que se puede llegar cuando hay inclusive organismos internacionales que los están buscando? Mira, por su naturaleza, Aló, el problema de Internet, porque como nada funciona y todo el mundo cada vez está más aislado del país, sucede este tipo de cosas. Le estaba preguntando exactamente, vamos a ver si vuelve el Internet, porque en este momento está congelado y no lo puedo escuchar lo que está diciendo. Bueno, seguimos conversando como podemos con Manuel Malaver. Como verán, la tecnología es una maravilla. Hemos avanzado en las comunicaciones extraordinariamente en unos países más que otros. De repente Venezuela pasa a vivirse como en el siglo XIX, sin agua, sin electricidad. De repente, en el siglo XX, lo que no se vive en el siglo XXI. Esperemos que pronto. Para ti, ¿cuál es la salida para Manuel Malaver si estuviera al frente de un posible gobierno de transición que previamente tiene que tumbar a una narcodictadura? Porque no es que es una dictadura comunista de extrema izquierda, no, es que es una narcodictadura que se hace llamar además marxista para tener el apoyo de los izquierdistas de los partidos comunistas del mundo, pero fundamentalmente son unos narcotraficantes y unos asesinos que lo que quieren es el poder. ¿Qué harías tú? ¿Qué crees tú que debería hacerse? yo convocaría a una coalición internacional. No para analizar, no para estudiar, no para discutir, no. Una coalición internacional que se constituirá en un frente militar estructurado en base a los países, los ejércitos de los países que estén en esa coalición. Esta coalición tendría como primer invitado, lógicamente, a los Estados Unidos, como segundo invitado a Colombia y como tercer invitado a Brasil. No metería a nadie más.
porque el resto de los países de América Latina, aunque están contra Maduro, condenan la dictadura, dicen que hay que salir de Maduro, no comparten la famosa tesis de violación de la soberanía nacional. No creen que se pueda violar el principio de no injerencia en los asuntos internos de los países, cuando nosotros como venezolanos y muchos países saben que eso está de moda. Cuando se globaliza la política, se globaliza la economía, ya esos principios pasan de tener actualidad y tienen que ser sustituidos por la globalización de la política y la globalización de la economía. Entonces, en el caso venezolano, donde la política se globalizó, porque está metida Cuba, está metida Rusia, está metida Irán, está metida China, también se debe aplicar la misma medicina. Vamos a globalizar la solución del problema venezolano, invitando a los tres países que tienen las condiciones, tienen las razones y tienen los recursos para salir de Maduro, yo creo que en menos de 3 o 4 semanas. Va a eso originar perjuicio, daño, van a haber muertos, heridos, infraestructura destruida, claro que sí, pero sería infinitamente menor a que buscando salidas que no son la salida, pasemos otros 20 años, otros 10 años y nos encontremos de repente que tenemos 60 años de comunismo en Venezuela, ya no destruyendo a Venezuela porque no quedaría nada que destruir. Prácticamente en la misma situación de Cuba, sí. Ahora, donde ya los comunistas, ya los comunistas no destruyen nada porque no hay nada que destruir. Para hacer eso que tú estás planteando, primero, no solamente el gobierno brasileño y el gobierno colombiano, que son víctimas de lo que está sucediendo en Venezuela, con la enorme cantidad de venezolanos que han tenido que huir de su país y el problema que representa para ellos esa multitud de gente adicional que les está, que está consumiendo comida, servicios asistenciales, etcétera, ¿no? Mucho más grave que lo que vivió Venezuela en la bonanza, con toda la gente que venía de repente, que colapsó el quinto plan de la nación, ¿ok? Entonces, ¿cómo será para estos países que no eran tan ricos, no son tan ricos como era Venezuela? Para eso tiene que convencer, ¿no?, a los otros países más importantes del mundo. Ya se sabe que no se va a convencer a Rusia y a China porque tienen unos intereses además geopolíticos y económicos con el narcorrégimen. Pero tienen que convencer a los países europeos democráticos y tienen que convencer a los países latinoamericanos de eso que tienen europeos y norteamericanos, que es el complejo del imperialismo yanqui, ¿no? Ok. Da la impresión que lo que lograron hacer justamente Guaidó y los partidos políticos democráticos durante todos estos años, estos 20 años, fue hacerles ver lo que estaba sucediendo, que en principio eran incrédulos, porque acuérdate que la imagen que tenía ya la democracia venezolana al final era que era una democracia muy corrompida. Ok. Y además no hace falta una invasión del ejército, hace falta un grupo comando que se encargue de justamente los que tienen el poder, el grupito que tiene el poder en Venezuela. ¿Crees que eso podría ser, y además eso no se anuncia, ¿tú crees que se podría hacer lo que él dice, lo que está por debajo de la mesa? Podría ser, no sea adivino. Ojalá que eso sea lo que está debajo de la mesa. Ojalá que eso sea un propósito ya decidido, estructurado, discutido entre los partidos de la oposición que están al frente de la Asamblea Nacional y que eso tenga un plazo. Lo que pasa, Napoleón, es que ese plazo no puede ser de meses, de años. Este país no aguanta ya más meses. La situación es demasiado caótica, demasiado anárquica. Venezuela está literalmente al borde de la destrucción. Estamos hablando por internet de milagro. Estamos hablando también, no solamente por internet, por la luz. En toda la zona donde yo vivo, en la mayoría de los sectores en este momento no hay luz.
Hemos tenido la suerte de que no se ha caído el rato del que estamos hablando, pero de inmediato se va, pero de repente se va. Y eso es en toda Venezuela. Sí, pero eso no depende, ojo, pero eso no depende de Guaidó. Eso depende en todo caso de, como tú mencionaste, según lo que tú piensas, de Estados Unidos, de Colombia y de Brasil. Gobiernos que tienen que convencer a sus ciudadanos y a sus congresos de que es necesario esa intervención en Venezuela porque los afecta directamente a su seguridad. Y eso no es de un día para otro. No es que Guaidó va a decir, bueno, vengan, organicen el comando, que nosotros tenemos aquí unos militares que también están dispuestos a luchar y que ellos le digan que sí. Él tiene que esperar el momento que le van a decir que sí, porque si le dicen que no, se acabó esa opción. ¿No crees tú? Los países que hemos mencionado, Estados Unidos, Colombia y Brasil, no necesitarían la autorización de esos congresos para hacer una intervención armada en un momento en que su seguridad nacional está en peligro. Eso es una decisión que toma el presidente del poder ejecutivo de esos países, la implementa y después los congresos. Cuando George Bush invadió Irak, no necesitó de la aprobación del Congreso de los Estados Unidos. Colombia es un país que viene de llevar a cabo una guerra de 50 y más años contra la guerrilla, y tampoco para hacer acciones militares específicas como fue aquella que se hizo invadiendo el territorio ecuatoriano cuando mataron a aquel famoso comandante de la FARC, ¿te acuerdas? Sí, cómo no. Necesitó la autorización del Congreso. Brasil ha estado menos involucrado en guerras internas y regionales, pero tampoco necesita Bolsonaro que se le apruebe una especie de bendición legislativa para intervenir contra un gobierno que evidentemente está dañando los intereses brasileños, está inmiscuido en los asuntos internos del Brasil y es un problema, es un peligro para toda la región. Entonces, lo que sí hace falta es que haya un grupo político en Venezuela, tal como el que se ha constituido en la Asamblea Nacional, que tiene la suficiente representación, porque esa Asamblea Nacional fue electa mayoritariamente con el país para hablar a nombre del país y exigir lo que ese organismo crea que sea necesario para salir de la tragedia en que vivimos. Entonces, si hubiera, estoy haciendo una suposición, si hubiera una decisión en la Asamblea Nacional de pedir a los Estados Unidos, a Colombia y a Brasil, o no vamos a meter a los dos últimos, porque acuérdense que los dos últimos son latinoamericanos, y los latinoamericanos siempre somos más tardíos cuando se trata de tomar acciones a favor de nuestros intereses. Pero estamos hablando de los Estados Unidos, en la cual la fuerza sí se ha ejercido y se ejerce normalmente cuando los Estados Unidos están en peligro. Lo vimos en el caso de la guerra de Irak, en el caso de la guerra de Afganistán. En el caso de Estados Unidos, se podría perfectamente decirle a Donald Trump y a la élite que rodea a Donald Trump, y yo creo que ellos, cuando se asomaron por primera vez a ver el problema de América Latina a través de aquella célebre visita de Pence, ¿te acuerdas? De Mike Pence. Creo que a Panamá, estuvo en Colombia, estuvo en Argentina y Chile. Pence traía la propuesta ya de proceder militarmente contra la dictadura de Maduro y fue atajada en América Latina, entre otros por Juan Manuel Santos, Macri, el propio, creo que todavía ya estaba en la presidencia Piñera, y fueron los latinoamericanos los que atajaron lo que ya era una predecisión con respecto a Maduro. Y bueno,
Si tú te estás muriendo o estás agonizando y yo te tengo el remedio y tú me dices que me espere, que tú vas a probar que ven el brujo de tal parte a salvarte, yo te dejo. Porque en todo caso, para los Estados Unidos, llevar a cabo esa decisión es costoso, es riesgoso y sería muy antipático para un sector muy importante, que yo me atrevo a decir serían la mitad del país, para que se tome esa decisión. Pero si hay que tomarla, porque lo exige una mayoría representativa de venezolanos, yo no dudo, y eso lo he consultado a niveles muy específicos de Estados Unidos, que Donald Trump tomaría la decisión de invadir a Venezuela. Ahora bien, en las últimas horas ha salido la información, porque una cosa es la información que se dice y otra cosa es la que se tiene guardada, ¿no? Que es la que no conviene que se sepa, ¿no? Y los primeros que no conviene que se sepa es justamente el pueblo venezolano, para que no lo sepa la narcodictadura. ¿Cómo se llama? Según eso, ya Brasil y Colombia han llegado a un acuerdo con los Estados Unidos para que sus militares, sus ejércitos, ¿no?, se responsabilicen y luchen contra cualquier estado invasor o como lo quieran llamar, no me acuerdo cómo lo llamaron. Obviamente uno tiene que entender que será una amenaza contra la narcodictadura venezolana o será que por fin ya llegaron a un acuerdo y consideran que el momento es ahora. Yo creo que el tratado que se firmó antier en Miami entre Bolsonaro y Temer es la prueba que más abunda en la idea de que sí se está acercando a tomar una decisión ya militar contra Maduro. Porque ¿para qué va a Brasil y Estados Unidos firmar un tratado de defensa mutua a menos de que tengan un enemigo militar mutuo que, como se dice en criollo, les está latiendo en la cueva desde el punto de vista de la amenaza que representan y de los daños que le causan a los intereses de esos países? Y con respecto a Colombia, yo creo que Colombia no tendría ningún problema en aceptar y plegarse a una posición de Estados Unidos y Brasil tomada ya para ponerle fin a estos asuntos. A mí me parece que si eso va en esa dirección y hay pruebas que te inducen a creerlo, lo que faltaría es que la oposición venezolana que tú y yo conocemos y de la que hemos hablado en este programa, no se puede más, hay que salvar a Venezuela, hay que correr con los costos que sean y vamos a proceder. Pero eso no lo eso... ¿Cómo sabes tú que no lo dijeron ya? Porque públicamente no lo pueden decir, porque en el momento en que Guaidó diga eso, en ese momento ya la justificación mayor para meterlo preso y acabar con toda su gente, como poquito a poco, pero con goticas, están haciendo el narcorrégimen. Cuando digan que están de acuerdo con una intervención abierta, evidentemente no pueden seguir ellos en la calle, tienen que irse a la clandestinidad. Que la pregunta que te voy a decir es, ¿por qué no se han ido a la clandestinidad? Mira, definitivamente esa es la pregunta de las 60.000 lochas. ¿Por qué no se han ido a la clandestinidad y por qué el gobierno interino no ha decidido por lo menos jugarse la carta de funcionar como un todo en alguno de los países que te he mencionado, concretamente Colombia? Si se mantienen aquí como se han mantenido y no hay pruebas que vaya a ser distinto, es porque habría una suerte de diplomacia o de conversaciones con el régimen, con la dictadura, para llegar a algún acuerdo en torno a una salida no violenta, no con ejércitos extranjeros y resolver la cosa aquí, en casa.
y esa salida, Napoleón, no puede ser sino la electoral, que también hemos visto que se están dando pasos en ese sentido. La constitución del Comité de los 10 y que en ese Comité de los 10 haya una mayoría entre la oposición y el PSV, y que Ángel Medina, el diputado que representa a la oposición en ese cónclave, dijera ayer, pero ¿cuál es el motivo de nombrar el nuevo CNE si nosotros y el PSV tenemos mayoría? O sea, que ahí también tienes la prueba, la otra prueba, de que más que una salida militar con una fuerza extranjera, se está pensando en una salida electoral con los partidos venezolanos, los elementos venezolanos. Ángel, y por ahí, ¿quién dijo esas declaraciones? ¿Ángel qué? Medina. ¿Y qué él es el PSV? Ajá. Él es un diputado que fue originalmente, creo, de AD, después se pasó a Primera Justicia y es un diputado de Primera Justicia en este momento. Ahora bien, ¿y qué pasa si tienen un plan B? Que sería lo lógico que hasta lo tuvieran. Que por un lado están hablando de, bueno, vamos a sentarnos a conversar, con lo cual ellos pueden estar en la calle, con lo cual ellos pueden, a pesar de que tienen la mayoría de los medios de comunicación vetados, pero pueden comunicarse con la gente, pueden viajar por el país, aunque sea en carro, y aunque los pongan peros, como le hacen a María Corina, que no la prácticamente impiden que llegue a los sitios, pero ella logra llegar, ¿no? Justamente lo hacen para tener una especie de movilización y que si se van a la clandestinidad no lo tendrían. A lo mejor es el doble juego. ¿Qué piensas tú de eso? Mira, puede haber el doble juego, yo no lo dudo. Quizás sí se está dando un plazo para que llegue un momento en que se corten cualquier tipo de ilusión en torno a la salida electoral y se busque la otra salida, que yo creo que es la que debe implementarse y la que yo pienso que funcionaría, que es una intervención militar extranjera. Pero en todos estos planteamientos, Napoleón, sea la salida militar extranjera o la salida electoral, el problema es, la pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo puede el país permitir, aceptar que pasen los meses esperando que vengan los gringos y los colombianos y los brasileños y los que se sumen? ¿O hasta cuándo puede el país estar esperando que se constituya un CNE y se hagan unas elecciones? Porque las cosas en Venezuela son muy dramáticas, Napoleón. Son terriblemente dramáticas. Y en todo caso, la oposición tendría que plantearse algo que yo he repetido mucho, que una de las grandes cartas que se juega siempre el totalitarismo cuando está en el poder es ganar tiempo. Es ofrecer lo que no puede cumplir, después decir que no lo puede cumplir, pero ya cuando lo dice han pasado meses, años, y mientras pasa ese tiempo, la dictadura se va consolidando. Porque en una dictadura totalitaria, el tiempo juega a favor del que está en el poder. ¿Por qué juega a favor? Porque la gente se va acostumbrando a vivir en pésimas condiciones de vida, se va acostumbrando a vivir apenas con la respiración, se va acostumbrando a vivir asustado y al final resignado. Tal pasó, y lo hemos visto porque lo tenemos enfrente, con ese pueblo cubano que fue durante todo el siglo XX un pueblo que estuvo en la calle luchando, bregando, haciendo guerra, terrorismo, Sierra Maestra, y al final se ha calado sus 60 años de comunismo esperando al comienzo que vinieran a salvarlo y después sin esperar a nadie, porque al fin de cuentas la vida en su peor situación puede ser un bien, el único bien que le queda
a las personas, a la gente, y ellos se resignan a vivir con ese bien sin buscar otro. Entonces, aquí el tema de buscarla y de buscarla lo más pronto posible es un tema que no es teórico, no es un tema psicológico, es de la realidad. ¿Cómo se está viviendo la vida en este momento en Maracaibo? ¿Cómo se está viviendo en este momento la vida en Mérida, la vida en Marina, la vida en San Fernando? No te puedo contar porque no lo creería. Y cómo se empieza ya a vivir en Caracas, porque hasta hace muy poco la dictadura prefirió tirar lo peor que tenía hacia el interior y mantener en Caracas una cierta visibilidad tolerable por la comida, por la electricidad, por el internet. Pero aquí también ya se está acabando esto. Aquí yo te diría, metafóricamente, estamos llegando al momento en que se va a apagar la luz para todos. Y la salida que se tiene a mano hay que implementarla lo más rápidamente posible para que Venezuela, no en años, sino este mismo año, salga de la dictadura de Nicolás Maduro. ¿Crees que van a salir este mismo año de la dictadura de Maduro, los venezolanos? Mira, yo pienso que tiene que ser que sí, por sí o por sí. De todas maneras, estamos viviendo en un tiempo que no fueron los tiempos que vivió Cuba. Más de la mitad de los países del mundo creían en el socialismo. Casi todos los partidos, las individualidades, eso era una ilusión que se había instalado en una suerte como de sexta dimensión que permitía que en Cuba ocurriera lo que ocurría, que es exactamente lo que está ocurriendo aquí, y nadie se sentía interesado en eso, todo lo contrario. Sí. La gente creía que eso estaba muy bien, que ahí estaba el paraíso terrenal. Aquí no ha pasado eso. Aquí tenemos transitoriamente la ventaja de que un sector del Partido Republicano muy lúcido, que tuvo a la cabeza de Estados Unidos durante la Guerra Fría y ganó la Guerra Fría. Aquí tenemos la ventaja de que un presidente como Donald que está muy bien asesorado desde el punto de vista político y militar para mantenerse en el poder en Estados Unidos y también legarle la presidencia a otros republicanos. Yo creo que esos sectores trabajan a favor de Venezuela y se debería contribuir mucho a convencerlos más de que tienen que darnos esta mano que necesitamos a grito, así como nosotros se la dimos a los países latinoamericanos cuando la guerra contra España, y como Estados Unidos se la ha dado a varios países cuando la democracia y la libertad han llegado a niveles, yo diría, que la misma calaña o peores que los que se viven en Venezuela. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por darnos esta conversación sobre lo que tú piensas que está pasando y que se debe hacer para salir de la narcodictadura y que Venezuela pueda ingresar los ciudadanos venezolanos al siglo XXI como nos merecemos. Porque si algún pueblo ha estado en la calle todo este tiempo es el pueblo venezolano. Un abrazo, Manuel. Igualmente para ti, Napoleón, vamos a mantenernos en contacto. Ojalá podamos, con bastante suerte, decirle lo que tenemos que decirle a la gente, porque entre otras cosas, la comunicación de masas en Venezuela también desapareció. Ya Venezuela no es el país de las televisoras, las emisoras, Venezuela es esto que estamos hablando nosotros, y mientras más podamos decirle a los venezolanos qué pensamos de lo que pasa en el país y cuál debería ser la salida, más contribuimos a que esa salida venga. Un abrazo. Hasta luego.